en esta materia. No significa que las cosas no se hacen, pues uno tampoco puede salir a premiarse en la empresa, porque entonces pierde total el valor, el reconocimiento. Entonces muchas gracias también a Sentido Verde, hoy haremos eso. Y hay una reflexión que quiero darles, y es que en últimas, creo que las empresas, como generadoras de riqueza, de valor, de empleo, como productoras de bienes y servicios, públicas y privadas, y los ciudadanos, en últimas somos los principales aliados con los que cuenta el país y con los que termina contando el planeta para sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Por una razón, porque si nosotros en las empresas y como ciudadanos incorporamos, por un lado, no solo medidas de sostenibilidad en las operaciones, en las actividades, y como ciudadanos hábitos que conduzcan a la sostenibilidad, significa que estamos abordando el desafío desde la oferta y la demanda, y es así como debemos abordarlo. Y ahí es donde hay también un gran esfuerzo por hacer. Hay un trabajo que está adelantando en el territorio en materia de gestión de conocimiento, cómo logramos que en las comunidades se entienda, primero que se entienda mejor lo que es esta industria, que se entienda que esta industria, su compromiso con lo ambiental no es como por un sentimiento de culpa, no. Es porque creemos que independiente del sector económico debemos aportar y debemos contribuir, y esta industria es una industria de energía. Y es una industria que a través del tiempo, sin ser infalible, ha desarrollado estándares, se preocupa genuinamente por hacer las cosas bien y por lograr crear valor en los territorios en los que está. Entonces, ese trabajo en territorio está siendo y debe continuar siendo muy, muy importante. Termino indicándoles que estos desafíos de la crisis climática global, el aporte módico que podemos hacer a la misma es de Colombia, pero en especial es cómo logramos nosotros también entonces como país mejorar. Tiene éxito en la medida en que identifiquemos en qué somos efectivos. Nosotros no podemos disparar en regadera, ni tampoco podemos adoptar recetas de otros países, menos de Europa. Cada país tiene su propia realidad y nosotros tenemos nuestros propios desafíos en materia climática, y no se trata entonces de hacer como un copy-paste de dictados de otros países. Ahí es fundamental entonces continuar trabajando gobierno-industria, como lo estamos haciendo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como lo estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como estamos haciendo con la ANLA, entre otras entidades. Bueno, sin industria del petróleo y gas no hay transición energética. Y nosotros somos conscientes de ello, y por eso estamos aquí para decirle a Colombia que cuenta con nosotros y que va a continuar contando, independiente de las vicisitudes, independiente de las coyunturas, por una razón, porque lo que está de por medio son causas mayores, causas que no nos pueden a nosotros distraer, y causas en las que debemos necesariamente perseverar. Bienvenidos a esta segunda versión entonces de Hechos de Sostenibilidad. Disculpen si me extendí, y pues nos vemos más tarde. Estaré creo que en un panel y claramente en las conclusiones, donde vamos a recapitular ojalá unas reflexiones de lo conversado estos 2 días,
y si hay espacio, pues también para que hablemos un poco de la coyuntura que no deja de ser exigente. Muchas gracias. Es el foro de sostenibilidad que se realiza en la ciudad de Barranquilla, organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo. Hechos de sostenibilidad, acciones que se ven. Muchísimas gracias al doctor Lloreda por esta intervención. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Clara Liliana Guatame, presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. La doctora Clara Liliana es geóloga con maestría en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 25 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado. Ha desempeñado diferentes cargos, entre otros en el Servicio Geológico Colombiano, anteriormente en Geominas, en Schlumberger, y otras posiciones directivas en la ANH como vicepresidenta técnica y gerente de información técnica y del conocimiento. Doctora Clara, bienvenida al Gran Foro ACP. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar en este espacio representando al Ministerio de Minas. Este espacio correspondía a la ministra, se encuentra en el exterior con el presidente, entonces me pidió que diera algunas palabras en su nombre. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Lloreda, por esta invitación, a los representantes de las empresas del sector. Entiendo que también hay congresistas, hay funcionarios del gobierno nacional, a los medios de comunicación y en general a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Yo quisiera empezar reafirmando con todos ustedes lo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como adscrita del Ministerio de Minas, ha generado unos lazos con todos los sectores, con todos los actores del sector para lograr una transición energética justa, que es a lo que le estamos apostando en este gobierno. El contexto geopolítico internacional y la crisis climática global están transformando las políticas y los mercados energéticos en las próximas décadas. El mundo entero está pensando en nuevas alternativas de manera de vida, pues que sean más sostenibles y que procuren el cuidado de la vida. Esto lo escuchamos recientemente del presidente Gustavo Petro en la clausura del 6º Encuentro y Feria de Renovables de la TAM. Desde este gobierno estamos comprometidos por una Colombia potencia mundial de la vida y para ello trabajamos en pro de lograr transformaciones de fondo que son necesarias y que permiten crear capacidades nacionales para enfrentar la crisis climática y sus impactos en la sociedad, los ecosistemas y la biodiversidad. Tenemos que hacer viable la coexistencia entre el medio ambiente y el desarrollo productivo de mano de la industria que tenemos hoy en el país. Esto caminando a una transición energética justa que provee 4 principios fundamentales. El primero de ellos es que sea equitativa. Esto significa que se reconozca la energía como un bien común. Segundo, que sea gradual, que asegure la soberanía energética del país. En tercer lugar, que sea participativa y vinculante a las comunidades, a todas las empresas y a todos los gremios y actores que forman parte del sector minero energético. En cuarto lugar, que sea intensiva en conocimiento, es decir, que necesitamos trabajar para fomentar los cambios estructurales que exige la transición energética. Por lo tanto, necesitamos fomentar el conocimiento en todas nuestras instituciones educativas.
Actualmente, el Ministerio de Minas y Energía lidera la hoja de ruta de la transición energética. Esta se ha desarrollado con un enfoque intersectorial, territorial, étnico y de género. Próximamente se dará a conocer. En este ámbito, los hidrocarburos juegan un papel muy importante. ¿Para qué? Para materializar en realidad lo que es la transición energética. Esto se ha mencionado igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que busca hacer de Colombia un país con mayor inversión en ciencia y tecnología, potencializando la investigación y el desarrollo para que con estas bases se convierta en un líder de lucha mundial por la vida, por la humanidad y la naturaleza. Estamos frente realmente a una oportunidad de transitar de una matriz energética primaria hacia una matriz energética diversificada. Esto basado en nuestras potencialidades que tenemos como país en energías renovables, que fortalezcan las capacidades en términos de una economía productiva. En todo esto, ¿cómo participa la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Como todos ustedes saben, la agencia está orientada a diseñar e implementar estrategias que generen competitividad del sector con una misión específica de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. En este sentido, quiero comunicarles que la Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue cumpliendo su función de su creación. Nosotros trabajamos para esto, para administrar integralmente los recursos hidrocarburíferos y fomentar la exploración de los contratos que actualmente tenemos vigentes. La NH juega por estos motivos un papel fundamental para fortalecer la seguridad y soberanía energética en hidrocarburos, además de apoyar la transición energética y la economía verde con transformación e innovación institucional. Recientemente, el Ministerio de Minas ha delegado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos algunas funciones que nos permite avanzar en conocimiento en energía eólica, en geotermia y en hidrógeno principalmente. Para esto, la agencia invertirá 640 mil millones de pesos en los próximos 4 años en proyectos de transición energética. Este es un valor bastante importante que esperamos realmente invertirlos de una forma eficiente. Nuestro compromiso como agencia es consolidar las bases de esta transición de una manera gradual y que permita y que garantice la confiabilidad y estabilidad del sistema energético. Nos referimos a un tema de transición, por lo tanto es gradual. Actualmente la agencia administra 325 contratos que se encuentran vigentes, por lo que vale la pena destacar que desde el año 2014 en la agencia existe o se creó un proyecto de estrategia territorial de hidrocarburos. Este se basa en el fortalecimiento de las entidades del Estado que por competencia deben atender las diferentes situaciones que se presenten en las regiones donde se desarrolla la actividad de hidrocarburos. Esto se traduce en que necesitamos llevar a cabo una gestión coordinada, planificada y efectiva de prevención, atención y transformación de las situaciones que se presentan en los proyectos de esta actividad. Para esto,
Igualmente se han destinado 160.000 millones de pesos para invertir en los próximos 4 años que se plantean para llevar a cabo acciones que contribuyan a un territorio y a una sociedad incluyente. El trabajo con las autoridades ambientales en este sentido es muy importante, ha sido fundamental y determinante en la gestión del desarrollo del sector de hidrocarburos. Estas alianzas han propiciado un mejor desempeño de la industria, generando procesos de construcción y consolidación de información ambiental y social relacionada a las áreas de interés de hidrocarburos para lograr una mejor planificación y gestión. Esta ruta de trabajo nos ha permitido mejorar nuestros procesos y establecer una agenda conjunta para lograr a cabo a buen término las acciones necesarias para enfrentar los desafíos que hoy en día se nos han presentado y llegar a soluciones reales en un corto y mediano plazo. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una producción de aceite de petróleo de 765.000 barriles por día. De esto, el 30% de esta producción corresponde a contratos que se han firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y es muy importante resaltar que el 39% de este valor proviene de proyectos en los que se ha desarrollado recobro mejorado. ¿Esto qué indica? Un compromiso de las compañías también por aplicar nuevas tecnologías en el recobro mejorado. Actualmente también tenemos una producción de gas de 1.050 millones cúbicos por día. ¿De dónde proviene? De los campos que tenemos localizados en el Piedemonte, en el Valle Inferior del Magdalena y en La Guajira principalmente. Dentro de los campos de recobro mejorado vale la pena resaltar Andina, Índico, Rex, Caño Sur, entre otros. El país hoy cuenta con proyectos de transición energética que han llevado a cabo algunas compañías. Estos han estado direccionados a un ahorro energético, a un autoabastecimiento, generación con energía solar y claramente reducción de las emisiones de gas. Esto que muestra un compromiso de ustedes también en esta transición que estamos llevando a cabo todos como sector. Para finalizar, quisiera reiterar que seguimos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en el Ministerio escuchando y entendiendo las propuestas y las posibles acciones por parte de ustedes de acuerdo a la realidad y a lo que está sucediendo en nuestros territorios. Esto bajo un criterio ético, social, de respeto por el medio ambiente, de los derechos humanos, que todo esto conlleva a una transición energética justa, segura, confiable y eficiente. Muchas gracias. La presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dejando claro cuál es la política del gobierno Petro en este tema de la transición energética. Muchísimas gracias, doctora Clara, por su intervención. Ahora vamos a dar paso a la primera sesión del día, transición energética y la industria del petróleo y gas. Comenzaremos con la charla sobre los costos de la transición energética en Colombia. Invitamos al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. El doctor Mejía es economista de la Universidad de los Andes, máster en economía de la misma universidad y de la Universidad de Chicago. Fue subdirector y luego director del Departamento de Planeación de Colombia. También fue director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda, investigador en el Banco de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington,
profesor de macroeconomía en la Universidad de Chicago y varias universidades importantes de nuestro país. Bienvenido, doctor Mejía, al Gran Foro ACP. Segundo Gran Foro ACP, hechos de sostenibilidad desde la ciudad de Barranquilla. Bueno, muy buenos días para todos. Es un enorme placer estar en este segundo foro organizado por la ACP. El doctor Lloreda, un saludo muy especial. Gracias por la invitación. A todos los representantes de las compañías del sector, también un saludo. A los congresistas, a los amigos de los medios de comunicación, senador Jorge Enrique Robledo, un saludo muy especial a todos. Este tema de principal importancia que se va a discutir el día de hoy, como lo mencionaba el doctor Lloreda, por las implicaciones que este tipo de decisiones en lo que tiene que ver con la transición energética tienen en materia económica, social y obviamente ambiental. Y hoy lo que voy a hacer en la introducción a un panel que vamos a tener posterior a esta charla y una presentación que va a hacer la exministra María Fernanda Suárez, tiene que ver con un documento que elaboró Fedesarrollo, que se publicó hace algunos meses, liderado por Juan Benavides, un investigador experto, muchos de ustedes lo conocen, en temas energéticos, sobre los costos de la transición energética. ¿Cuáles son esos costos especialmente de no hacer bien la transición energética? Los riesgos, las oportunidades. Pero antes de entrar en ese punto, también quisiera mencionar algunos de los elementos fundamentales para aterrizar la discusión de la importancia, por supuesto, del sector minero energético desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y de cuentas externas. Voy a arrancar la presentación justamente mencionando, a ver si paso acá, este primer punto, que tiene que ver con una gráfica que muchos de ustedes conocen relacionada con cuáles son las fuentes de generación de gases de efecto invernadero en nuestro país, para también poner en la discusión un elemento fundamental y es poner el ojo en dónde está el balón, cuáles son los elementos fundamentales, cómo se descompone esas fuentes de generación de gases de efecto invernadero. Y el elemento fundamental de Colombia, que se parece mucho a América Latina y es muy distinto de economías más ricas, es que cerca del 60% de las emisiones provienen de lo que se conoce como el sector AFOLU, que es básicamente la agricultura, la deforestación y el cambio de uso del suelo. Luego, una estrategia de transición energética debe abordar de manera central justamente la fuente primordial de generación de gases de efecto invernadero. Fíjense que el sector de la energía aporta cerca del 30% del total de las emisiones y el resto aporta una cifra alrededor al 10%. Entonces ese elemento hace parte fundamental de esta discusión. Identificación de las fuentes de generación de gases de efecto invernadero para hacer una estrategia que permita justamente mitigar esos gases en cumplimiento de los compromisos que ha adquirido el país a nivel mundial. Es un primer elemento importante para esta discusión. A lo largo de esta presentación, que es muy corta, son 20 minutos, voy a tratar de resumir los elementos que ustedes ven acá, que se refieren al análisis que hace este documento que les acabo de compartir, de comentar, en términos primero de los factores de riesgo relacionados con una transición energética que no sea ordenada, bien pensada, estructurada y a largo plazo, pero también con las oportunidades que surgen de una estrategia también de transición energética. Los factores de riesgo que voy a detallar en las siguientes diapositivas tienen que ver primero con los impactos negativos de una transición acelerada, desordenada en materia fiscal y de cuentas externas. Esas son las primeras cifras que les voy a compartir. También los impactos que esto podría tener en materia de actividades productivas, especialmente, por ejemplo, con los impactos que esto podría tener en los departamentos productores, en su estructura productiva, en sus regalías y en su generación de empleo. También les voy a compartir unas cifras en ese sentido. Y riesgos relacionados con, primero, el componente tecnológico. Si no se plantea de manera ordenada una transición, el costo de acelerar la depreciación de las inversiones que se han hecho puede ser realmente importante, y les voy a también mostrar las cifras al respecto. Y en términos de oferta, el costo de reemplazo también va a ser fundamental para no poner en riesgo el aseguramiento y la confiabilidad de la provisión de energía en el país.
Eso en temas, digamos, de los factores más importantes que identifica el documento en términos de riesgos. Pero también hay oportunidades, por supuesto. La transición energética no solamente es necesaria, sino que abre oportunidades adicionales para el país. Y aquí destacamos algunas de las más importantes. La inversión. Obviamente, cuando se hace la transición energética de manera razonable, esto también puede generar nueva inversión en investigación y desarrollo para la adaptación tecnológica de todos los elementos que tienen que ver con esa transición. La construcción de infraestructura más verde, por ejemplo. Segundo, la generación de empleo. Esto requerirá nuevos empleos, requerirá inversión en capital humano que va a ser fundamental justamente para poder tener las capacidades de esa transición energética. Bueno, eso también es importante desde el punto de vista especialmente de un mercado laboral que sigue siendo poco dinámico. Tercero, las brechas energéticas. Obviamente la incorporación de nuevas fuentes de energía, especialmente renovables no convencionales, van a ser fundamentales, especialmente en el contexto de lo que mencionaba también ahora el doctor Lloreda, de continuar reduciendo la pobreza energética que sigue siendo un factor importante en nuestro país. Y finalmente las oportunidades de crecimiento. Esto también se ha hablado mucho. Entre los retos más importantes de la economía mundial, obviamente está de manera central, no solamente la reducción de la pobreza, los temas geopolíticos, sino también la transición energética y el cambio climático. Y Colombia, como muchos países de América Latina, está muy bien posicionado para ser uno de los países enclaves por su ubicación geográfica, por su exposición al sol, por su exposición a los vientos, especialmente en la parte norte de nuestro país, para ser un país que justamente pueda aportar de manera importante en esa transición. Pero uno de los mensajes fundamentales que da el documento en este sentido es que justamente el sector minero energético, como lo decía también el doctor Lloreda en su introducción, va a ser fundamental para materializar las oportunidades que se abren en la transición energética. Esto no es un tema de apagar un sector, es un tema de potencializar y aprovechar los recursos tan importantes del sector minero energético para poder financiar una transición que sea justa, equitativa y gradual. Eso es uno de los mensajes más importantes de este documento. Muy bien, voy a arrancar con los temas de los riesgos y quisiera dar las cifras más importantes en términos de la relevancia que tiene el sector minero energético, primero en las cuentas externas y luego en las cuentas fiscales. Esto que ustedes ven acá se refiere a la participación del sector minero energético sobre las exportaciones totales en nuestro país, con la visión, digamos, de largo plazo, los últimos 12 años. Entonces ven que en promedio, en Colombia, el sector minero energético aporta el 57% del total de las exportaciones de nuestro país. Y a mano derecha está la composición de ese sector, obviamente el petróleo y el gas natural siendo el más importante. Esto quiere decir que el sector minero energético es fundamental para la sostenibilidad de nuestras cuentas externas. Es la fuente primordial de generación de divisas en nuestro país. Casi el 60%, 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen justamente del sector minero energético. No hay forma de reemplazar esos ingresos de divisas en el corto plazo. Esto se tiene que pensar de nuevo en una visión de décadas, de transiciones de largo plazo, que permita, ojalá, no pensar en reemplazar, sino en complementar los ingresos de divisa que son tan importantes para nuestro país. Una cifra que quisiera compartir con ustedes: el año pasado, el déficit externo en cuenta corriente de nuestro país superó el 6% del Producto Interno Bruto, una de las cifras más altas de la historia moderna de nuestro país. Eso quiere decir que hay necesidades justamente de ingresos de divisas que pues corren de buena parte justamente del sector minero energético. Ese es un primer elemento importante en esta discusión. El segundo, y es complementario a lo anterior, es que el sector minero energético ha sido una fuente muy importante de inversión extranjera directa para nuestro país. Hay dos fuentes primordiales de financiamiento externo. La primera, la inversión extranjera directa, que es una inversión de largo plazo más estable, por un lado, y por otro lado las inversiones de portafolio, que algunas personas llaman de capitales especulativos, usualmente comprando títulos de deuda que pueden salir y entrar rápidamente al vaivén de las condiciones locales o internacionales. Esta inversión extranjera directa es una inversión más estable, más de largo plazo, con visión productiva, no especulativa,
Y el sector minero energético en la historia reciente, en los últimos 11 años, ha explicado casi una tercera parte del total de la inversión extranjera directa en nuestro país. Una cifra muy importante y relevante que de nuevo ratifica la importancia del sector desde el punto de vista del financiamiento para nuestro país. La cifra muy interesante, subió al 26% del total el año anterior. Ahora bien, en términos fiscales, que es la otra cara de la moneda y la importancia desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica del sector minero energético. Bueno, muy bien, ustedes ven aquí cuál ha sido la evolución de los ingresos petroleros que ha recibido el gobierno nacional. Esto incluye no solamente el impuesto de renta que pagan las empresas privadas y Ecopetrol, sino también naturalmente los dividendos que como socio mayoritario, pues usualmente anualmente le entrega Ecopetrol al gobierno nacional. Tuvimos una especie de boom alrededor de los primeros años de la década anterior, cuando recordemos el petróleo venía a la alza, viene el choque petrolero que reduce a niveles muy bajos en el 2016 y 2017 especialmente los ingresos, pero más allá de las fluctuaciones que naturalmente están asociadas a las fluctuaciones del precio del petróleo, en promedio en los últimos 11 años, casi el 9% del total de los ingresos del gobierno han provenido justamente del sector petrolero. Para el año pasado esa cifra llegó de nuevo al casi el 10%, 1.6 del PIB. Y este año va a ser una cifra aún mayor, por todo el tema del boom petrolero que tuvimos el año anterior. Luego, no solamente estamos hablando de la sostenibilidad de las cuentas externas, sino ratifico de la sostenibilidad fiscal, de la dependencia que naturalmente tiene el gobierno desde el punto de vista de los ingresos petroleros y del sector minero energético como un todo. Una parte muy importante del ajuste fiscal ratifico de este año proviene de ese dividendo extraordinario que generó el aumento del precio del petróleo el año anterior. Muy bien. Tema importante para la discusión, este fue un documento que publicábamos nosotros el año pasado, a finales del mes de octubre, un poco en la discusión de la reforma tributaria, y es las señales de política económica que ha venido introduciendo el gobierno, más allá de la discusión de la transición energética, obviamente un tema muy de fondo que está además en discusiones actualmente por algunas demandas que se han hecho frente a la Corte Constitucional, de lo que fue el cambio en la tributación efectiva para el sector minero energético. Este es el resumen de ese documento que en su momento hicimos público para aportar al debate. Nosotros considerábamos, al igual que el gobierno nacional, que el sector podía aportar más en el contexto de una situación extraordinariamente positiva, pero realmente las cifras pues sí lo dejan a uno preocupado desde el punto de vista de la estabilidad y la sostenibilidad de las inversiones hacia adelante. La tasa efectiva de tributación combinada sociedad y socios, es decir, incluyendo el impuesto a los dividendos, en nuestros cálculos se acerca al 70% del total cuando se considera una sobretasa de 15 puntos porcentuales, que es la que va a aplicar seguramente en este año, dada la evolución del precio del petróleo. Eso plantea dos retos muy importantes. El reto primero de cómo se va a hacer la transición energética de nuevo de manera ordenada, gradual, con visión de largo plazo, y cómo se hace compatible esa transición con la sostenibilidad de un sector que de nuevo ratifico es fundamental desde el punto de vista de las cuentas externas y de la sostenibilidad fiscal. Y finalmente, antes de entrar en los otros riesgos complementarios, otra preocupación que planteamos en su momento tenía que ver justamente con las perspectivas de producción, en este caso, de petróleo para nuestro país. Nosotros veíamos un escenario en donde en condiciones normales la producción de petróleo podía continuar subiendo gradualmente, pero al final de cuentas subiendo, y llegar al 2030 a niveles de 900.000 barriles por día. Una cifra importante, relevante y razonable, especialmente para los elementos de cuentas externas y fiscales que hablamos anteriormente. Pero teníamos dos escenarios en donde uno primero consideramos un escenario de baja exploración que básicamente daba una estabilidad de corto plazo y una caída hacia niveles cercanos a los 600.000 barriles por día al 2030, y otro escenario en donde incorporábamos una baja exploración y los efectos de la reforma tributaria que obviamente deberían disminuir en el margen los incentivos para la exploración y producción petrolera, y llegábamos a un escenario por debajo de los 500.000 barriles por día. Luego ahí hay un tema de fondo, de nuevo, en el contexto del análisis completo de la política pública del sector minero energético,
es cómo el sector, con señales razonables, puede continuar contribuyendo de manera razonable con recursos para financiar una transición energética que naturalmente es necesaria, pero que requiere recursos, y los recursos no salen, por supuesto, sino de este tipo de actividades y de otras complementarias. Muy bien, esos elementos empiezan a dar los riesgos relacionados con las actividades productivas. En su momento también hicimos el análisis de los impactos que esta reforma podría tener, la reforma tributaria me refiero, y especialmente en el sector minero energético, a nivel departamental, porque a veces uno se pierde con los promedios, el impacto nacional o el impacto en la producción. Bueno, una cosa interesante de lo que debe ser también el análisis de la transición energética es que los efectos de una política de este estilo también tienen heterogeneidades, efectos distintos entre departamentos del país. ¿Y en dónde se afecta más? Pues naturalmente en aquellos departamentos en donde hay actividades productoras alrededor del sector minero energético. Ustedes ven aquí, por ejemplo, las pérdidas que nosotros consideramos iban a tener los departamentos producto de esta reforma, especialmente en el caso de la mano izquierda, estamos hablando de pérdidas en el PIB que pueden llegar a 0.7, 0.5 o incluso superar un punto del PIB departamental, y las pérdidas en empleo, especialmente empleos formales, porque una de las cosas muy interesantes que poco se mencionan es que el sector minero energético, el sector formal, obviamente legal, es uno de los sectores con mayor tasas de formalidad laboral en un país en donde la informalidad laboral es cercana al 60%. Luego, las caídas en producción naturalmente van a afectar no solamente el crecimiento económico departamental, sino también el empleo formal, que es lo que estamos nosotros necesitando de manera urgente como país. Necesitamos más empleo y especialmente más empleo formal. Bueno, arranco entonces con los temas de la pobreza energética, si se quiere llamar, para hacer una comparación de cómo es el consumo de energía en nuestro país y cómo son las emisiones per cápita. Y como también lo mencionaba el doctor Lloreda en la introducción, pues uno de los temas fundamentales en esta discusión es que Colombia no es un gran aportante en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero además no solamente eso, es un país que si quiere dar el salto de un país de ingreso medio alto a un país rico, un país de ingreso alto, como creo que todos estamos de acuerdo, independientemente de las inclinaciones ideológicas, el hecho razonable que vamos a observar es que va a subir el consumo per cápita de energía en nuestro país. No hay forma de que Colombia dé el salto de un país de ingreso medio alto a un país rico si no aumenta la demanda de energía por habitante. No hay forma, no existe un ejemplo de este sentido. Otra cosa es qué pasa al mismo tiempo con las emisiones, que puede aumentar el consumo per cápita y reducir las emisiones, maravilloso. Pero miren las cifras, Colombia actualmente, bueno, esta era la cifra para el 2021, per cápita tenía un consumo de 37.6 gigajoules. América Latina estaba más o menos en 63, es decir, solamente comparándonos con los países pares de América Latina, los más grandes, no incluimos a Venezuela, ahí están Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Colombia, pues estábamos casi en la mitad, el promedio era 63.6. Y fíjense los países del lado, de 167, Estados Unidos 280 per cápita. Luego, tenemos una brecha fundamental y esto está relacionado con el nivel de desarrollo, ratifico. Si vamos a crecer como país, vamos a dar el salto, vamos a tener que aumentar ese consumo de energía per cápita. Y fíjense el otro componente, que son las emisiones. Las emisiones de CO2 en toneladas métricas en Colombia para el 2019 eran de 1.6, eso subió un poco, estamos más o menos en 1.85. Estamos por debajo de los países pares de América Latina, 2.6, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, México, Chile. Ingresos, países de ingreso mediano alto sin América Latina, 4.8, miembros de la OCDE 8,5. Entonces ahí tienen los dos elementos fundamentales de una estrategia que es conocer o reconocer cuáles son las condiciones iniciales en términos de emisiones per cápita que en Colombia son bajas de CO2, y de consumo de energía per cápita que también es baja y que tenemos que aumentar. Entonces, ¿qué es lo que plantea el documento que se publicó FEDesarrollo, que ratifico fue liderado por Juan Benavides? El documento lo que plantea es justamente cómo debe ser un escenario razonable de transición energética. Y el primer elemento que sale de este documento, que
hace un análisis comparativo con otros países, con historias de desarrollo, ratifico, es que el consumo per cápita y las emisiones de CO2 por habitante en Colombia van a tener que subir. ¿Por qué? Porque nos vamos a continuar desarrollando. No hay forma de hacer algo distinto. Estábamos actualmente en 1,85, la gráfica, me voy a volver un minuto, la gráfica anterior hablaba de 1,6, estamos actualmente en 1,85 el año pasado. El modelo plantea que con las cifras de crecimiento económico razonables vamos a llegar a un máximo de 2,22 de toneladas métricas emitidas de CO2 por habitante para luego empezar a caer gradualmente a partir del 2030, llegar a niveles de 1,48. Es decir, las emisiones per cápita de CO2 en Colombia, consistentes con una senda razonable de desarrollo, tienen una forma de U invertida. Vamos a empeorar un poco para luego empezar a mejorar. ¿Y eso está relacionado con qué? Con lo que les mencionaba anteriormente. Recordemos este 37.6, que es el consumo per cápita en Colombia actualmente, en gigajoules. Bueno, esto va a tener que subir a niveles de 47 al 2030 y en escenarios razonables de crecimiento llegar a 72. Me voy a devolver un minuto. 72 sigue siendo por debajo de la gran mayoría de países ricos. Los de la OCDE están en 167, Chile en 84, Argentina en 75. Es decir, cualquier escenario razonable de crecimiento económico para nuestro país, ratifico, da un aumento del ingreso del consumo per cápita de energía en nuestro país. Esto se puede hacer a la par con un impacto ambiental que pueda disminuir, mitigarse en el tiempo con las estrategias razonables de transición energética. Pero este es un punto, de nuevo, ratifico, y uno de los mensajes más importantes del documento. Vamos a tener que reducir la pobreza energética, vamos a tener que aumentar el consumo per cápita de energía, y eso va a ser fundamental en el contexto, pues, de la planeación de esa transición energética que está pensada en décadas. Fíjense que aquí no estamos hablando de años, estamos hablando del 2030, 2040 y 2050. Les cuento una anécdota. Yo tuve una conferencia hace algunos meses en donde estuvo como participante invitado especial Jeffrey Sachs, un famoso economista de la Universidad de Harvard, que ha sido una de las personas más enfáticas en la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Es la cabeza visible de la estrategia de los ODS frente a la ONU. Le preguntaron, ¿usted cuál cree que debe ser el horizonte de planeación para una transición energética como en el caso de Colombia? Estaba, digamos, hablando por una conferencia en nuestro país. Dijo, 2050. Estos son elementos de largo plazo que no se pueden hacer, obviamente, en un periodo de gobierno. Otro elemento importante que aporta este documento tiene que ver con el riesgo tecnológico, que era uno de los elementos que les había mencionado en el cuadro inicial. Y esto, en este caso, tiene que ver con qué pasa si no se hace de manera ordenada y se introducen tecnologías que no son rentables en el corto plazo desde el punto de vista económico, social y ambiental, porque generan problemas desde el punto de vista de la confiabilidad, por ejemplo, en la prestación de servicios. Bueno, este es un escenario, la línea azul es el escenario de crecimiento tendencial, el PIB potencial de Colombia, este año creciendo al 1,5, luego llegando más o menos al 3,1, que es el crecimiento potencial de nuestro país. Si esto se hace de una manera que no es razonable y se introducen inversiones en tecnologías que no son rentables o que no generan la confiabilidad necesaria, esto podría generar un costo de más o menos 0,2 del PIB anual. No suena mucho, bueno, entonces no es 3,1 sino 2,8 el crecimiento. Bueno, estamos hablando de una cifra que son 10.000 millones de dólares en valor presente neto. Es una diferencia sustancial. Las diferencias en crecimiento económico, que son pequeñas en un año a otro, cuando ustedes las acumulan son sustanciales. Crecer 0,2 por debajo del potencial durante 10 años es equivalente a perder 2 puntos del PIB. Estamos hablando de una cifra sustancial. Entonces son temas que no son menores y que se cuantifican en este documento. Por el lado del riesgo de oferta y el riesgo tecnológico, el documento también hace un ejercicio muy interesante, que es básicamente lo que ustedes ven acá. ¿Cuáles son las pérdidas en valor presente neto? Aquí están las sendas y las pérdidas, que son las líneas, digamos, naranjas, de acelerar la transición energética desmontando las empresas de generación de energía térmica. A mano izquierda está el flujo de caja libre estimado para una térmica de carbón, a mano derecha el flujo de caja libre estimado para una térmica de gas. Esto lo que dice es, bueno, si no se hace de manera ordenada
esas inversiones empiezan a depreciar de manera acelerada cuál es el flujo libre de caja y la pérdida frente a un escenario en donde no se hace, digamos, ese tipo de políticas. En el caso de carbón estamos hablando de una pérdida de 6.2 billones de pesos, en el caso del gas de una pérdida de 3.1 billones de pesos para un total de 9 billones de pesos. Ahí está el riesgo relacionado con la oferta y la tecnología, también cuantificado por el documento. Y tal vez al más, digamos, grande o el más importante, que se estima que es un tema que no es menor y que también debe ser parte central de la discusión de cómo hacer una transición energética, es el riesgo por el lado de la oferta. Porque sabemos que las diferentes tecnologías renovables no convencionales no necesariamente tienen la misma capacidad de generación y tampoco la misma firmeza o factor de despacho de acuerdo pues, a esas tecnologías. Ustedes ven aquí a mano izquierda la capacidad efectiva de generación eléctrica, la más importante del agua en nuestro país. Somos un país de hidroeléctrico, más del 60% de la generación, pero también generamos con térmicas, gas, carbón, y aquí están, digamos, entrando hasta ahora estas fuentes de generación renovable no convencional, la eólica y la solar, aunque con retrasos muy importantes, ya todos lo sabemos. Se estimaba, por ejemplo, que en este año ya deberíamos tener unos aportes que todavía infortunadamente no se han dado. Y a mano derecha está el factor de despacho por tecnología. En el carbón es del 96%, en el gas del 77%, en el agua del 69%, en el viento del 40% y en el solar 16%. Ahí es donde empieza a incorporarse el tema de la confiabilidad. Entonces, lo que estima este documento en esta cifra es, bueno, si se hace un escenario en el cual se sustituye la energía producida por gas y carbón, que son los que de alguna manera deberían salir muy gradualmente, especialmente el carbón, por tecnologías eólicas, el caso del viento, el costo estimado, dada la capacidad de generación y dado el factor de despacho, sería de 163 billones de pesos. Es el costo equivalente a reemplazar la generación a través de carbón y gas por generación eólica, pero compensando el menor factor de despacho para dar la misma confiabilidad. 163 billones de pesos al 2035, estamos hablando de casi 39.000 millones de dólares. Luego no es un costo menor. Por eso entonces la importancia otra vez y el mensaje que ratifica este documento, reconocer que Colombia es un país que tiene un consumo de energía per cápita bajo, unas emisiones por habitante bajo que van a aumentar en la medida en que Colombia crece, y la importancia de reconocer que la incorporación de nuevas tecnologías se debe hacer a la par con garantizar la confiabilidad de ese tipo de tecnologías en el suministro de energía para nuestro país. Y un elemento que pone de frente este tipo de discusiones al final en este documento, que se incorpora también como un escenario de simulación, es que Colombia, si logra introducir de alguna manera razonable en los tiempos la generación eólica, la generación solar, va a cumplir las metas a las cuales se ha comprometido en términos de emisiones, y que el desmonte de los escenarios de generación de energía térmica no hace mucha diferencia. Es decir, aquí lo fundamental no es desmontar la generación de energía a través de las térmicas como gas o carbón, lo fundamental es al revés, es complementar esas fuentes de generación con los renovables no convencionales, y eso garantizaría que Colombia cumpla las metas a las cuales se ha comprometido como Estado. Ese es un elemento también muy importante en esta discusión. Muy bien, se me ha acabado el tiempo, pero justo para la última diapositiva. Elementos entonces que deben hacer parte de esta discusión de la transición energética justa. Aquí voy a dar los mensajes fundamentales de un documento que publicamos en Fedesarrollo el año pasado, primer semestre del año anterior, un capítulo especial sobre sostenibilidad, con algunas ideas que consideramos deben ser incorporadas, discutidas en este debate tan importante de política pública. Lo primero, indudablemente que hay que fortalecer la institucionalidad del sector ambiental. Hay desconfianza de algunas comunidades sobre la fortaleza de esa institucionalidad ambiental para proteger, por supuesto, los compromisos que han hecho algunas empresas. No digo que se están incumpliendo, pero esa institucionalidad debe ser sólida, debe generar confianza, no solamente en las empresas, sino también en las comunidades. Bueno, eso requiere, entre otras cosas, una reforma a las CAR, una tarea que tenemos pendiente desde hace décadas. Ahí hay un tema muy importante de debilidad institucional que debe ser también repensada.
Segundo, indudablemente que tenemos que actuar de forma decidida en la adaptación al cambio climático y eso requiere el fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales de manera diferenciada. Hay algunos departamentos, grandes ciudades que tienen la capacidad para hacer las inversiones, que tienen el capital humano para hacer esas estrategias, hay otras que no y se requiere un acompañamiento importante desde el orden nacional. Tercero, frenar la deforestación. En este tema de la transición energética, lo más importante, tal vez que se puede hacer de corto plazo, es poner el ojo en el balón. Y el balón está en la deforestación. Ratifico, las actividades de agricultura, deforestación y cambio de uso del suelo explican casi un 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Cuarto, la transición energética se debe hacer no a través de un reemplazo de fuentes, sino una diversificación de esas fuentes, por supuesto introduciendo de manera acelerada pero viable las fuentes de energía renovables no convencionales y también incorporando elementos de la demanda, otro elemento que también había mencionado el doctor Lloreda en su presentación. Quinto, facilitar el desarrollo del sector forestal como una parte de la estrategia que es muy importante para el gobierno y nosotros consideramos razonable, que es la diversificación productiva. Sector forestal, las actividades silvopastoriles pueden ser fundamentales como una estrategia también de diversificación productiva que además ayudan en el obtenimiento de las metas ambientales. Y finalmente, y esto ratifica el mensaje general del documento y de lo que hemos hecho en FEDesarrollo en los últimos 2 años frente a este tema, es la transición justa, con una economía baja en carbono, pero siempre haciendo un análisis técnico, serio, con cifras, con datos, sobre los beneficios y los costos a nivel nacional y regional de esas estrategias. Solo con ese análisis serio, con cifras, con tiempos, con medidas y metas que sean medibles, graduales y razonables, se puede dar una transición energética que consideramos es necesaria, pero que de nuevo debe incorporar los elementos de los riesgos que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Muchísimas gracias por el espacio. El economista Luis Fernando Mejía, uno de los panelistas en este segundo gran foro de la Asociación Colombiana del Petróleo, Hechos de Sostenibilidad. Información de Prensa Libre, Casanare.com desde Barranquilla. Muchísimas gracias al doctor Mejía por su presentación. A continuación invitamos a la doctora María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture, con la charla Contexto Global de la Transición Energética. La doctora María Fernanda es administradora de empresas del CESA con maestría en gerencia de políticas públicas de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos públicos y privados. Fue ministra de Minas y Energía entre 2018 y 2020, cargo en el que se enfocó en la transición energética del país. También ejerció como vicepresidenta ejecutiva de estrategias y finanzas en Ecopetrol, entre otros cargos importantes. Bienvenida, doctora María Fernanda. Mil gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la ACP por esta invitación. Yo creo que después de la presentación de Luis Fernando sobre los desafíos que tiene Colombia, pues la idea es hablar un poco del contexto global en el que estamos en la transición energética, porque los desafíos de Colombia son enormes, pero no se nos puede olvidar todo lo que está pasando alrededor. Entonces, lo primero que vale la pena recordar es que la transición energética ha generado cambios en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. Esta no es la primera transición energética, que a veces parece que se nos olvidara y como nos vamos a reinventar otra vez el mundo, y las transiciones energéticas sí han reinventado el mundo. Y en la transición energética, algo que es muy importante es que lo que será fundamental en esta transición energética del siglo XXI es la madurez comercial de las nuevas energías, como lo vamos a ver. Porque antes la disrupción la generaron orientadas por la oferta. ¿Qué quiere decir eso? El buen dicho en que decía, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Se acabó la edad de piedra porque llegaron nuevas fuentes energéticas que transformaron a la sociedad.
La diferencia que tenemos hoy en día en esta transición energética es que es una transición energética orientada por la demanda, y orientada por la demanda principalmente por la preocupación alrededor del cambio climático. Y esto es importante desde el punto de vista del rol que tienen los gobiernos y las políticas alrededor de la transición energética, porque distinto a antes, en donde la transición energética fue impulsada por la oferta, por la llegada de nuevas tecnologías, por la disrupción que eso generó, esta es impulsada por el cambio climático, y la manera como lo vamos a resolver es vía unas políticas públicas adecuadas en asocio con el sector privado para desarrollar esas tecnologías. Eso es absolutamente fundamental. De cualquier manera, a lo largo de la historia de la humanidad, y más en el mundo que vivimos hoy y sobre todo en el futuro que viene, en donde, como decía Luis Fernando, solo va a haber más consumo de energía. En la era de la inteligencia artificial, en la era en donde vivimos pegados a un celular, va a tener que pasar muchas cosas en eficiencia energética antes de que seamos capaces de disminuir el consumo de energía. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Tenemos el cambio climático, tenemos una población mundial demandando todos los días más energía, y la única manera en que esto funcione es que uno mantenga este equilibrio, digamos, que es el trilema de la energía, que ha sido el trilema siempre, y es uno, asegurar que la energía siempre está disponible, o que hay 100% de confiabilidad. Nadie quiere prender la estufa para hacer el café esta mañana y que no haya gas. Dos, que sea asequible. Todo el mundo se está quejando de los altos precios de la energía, entonces uno tiene que diseñar sistemas que sean eficientes respecto a los costos para los ciudadanos. Y tercero, que sea sostenible, porque necesitamos enfrentar el tema del cambio climático. Y creo que cuando uno ve esto es claro que es un trilema, pero a veces uno oye las conversaciones y parece que solamente necesitáramos equilibrar una punta de ese triángulo. Cualquier punta que falle nos vamos a equivocar, y son las tres cosas las que hay que mantener, no se puede sacrificar ninguna. Alrededor del cambio climático hay un tema, y ahora Luis Fernando lo mostró. Colombia tiene que centrar su discusión en adaptación, y estamos concentrando la discusión en mitigación. Claro que tenemos un rol en mitigación y ya vamos a hablar, pero mientras Colombia es uno de los países que menos emite, como nos mostró Luis Fernando, Colombia es uno de los 20 países más vulnerables a los efectos del cambio climático, por dos razones. Uno, porque vemos que todo el día nuestra infraestructura de todo tipo está sufriendo por la variabilidad climática, y dos, porque la dependencia hídrica de la matriz energética nos hace mucho más vulnerables frente a la variabilidad climática en los efectos del cambio climático. Mientras tanto, estamos concentrando toda nuestra discusión de país en mitigación, cuando nuestro mayor desafío es el desafío de adaptación. Entonces, hay que, en cambio climático, estos son los tres elementos fundamentales que uno tiene que tratar. Colombia tiene que trabajar sobre todos los temas de adaptación, porque además creo que en los temas fiscales no solamente tenemos una vulnerabilidad por los costos que eso pueda traer a futuro, y que hemos visto siempre que tenemos problemas en nuestra infraestructura. Y ya vamos a hablar del rol que podemos tener nosotros desde el punto de vista de mitigación. Mitigación, al final, ¿qué es? Poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y poderlas reducir de una manera significativa para que no lleguemos a un nivel a un punto de no reversa en el universo. Y esa manera, y yo creo que eso es lo que más importante pasó en el 2022, solo se va a lograr a través de políticas públicas que incentivan la generación de energía que reduce las emisiones, no que prohíben los otros energéticos, porque terminamos teniendo un problema de seguridad energética. Para bien o para mal, la crisis de Rusia y Ucrania volvió a traer al centro de la discusión mundial el tema de la seguridad energética. No se nos puede olvidar nunca que el mundo energético siempre ha estado dominado por las tensiones geopolíticas, y este no es un momento distinto al que hemos vivido siempre.
Lo primero es el tema de Rusia y Europa. Fue el momento en que Europa puede ver lo vulnerable que fue al ponerse en manos del gas ruso. Realmente en el verano del en el invierno del 2022, varios países europeos no sabían si iban a tener suficiente gas para pasar el invierno. Tuvieron la fortuna que tuvieron un invierno suave y eso permitió mantener la confiabilidad, pero los europeos al mismo tiempo, y creo que el mercado energético demostró una capacidad de reaccionar, de generar plantas de gas natural licuado, de aumentar, digamos, en integración para que no hubiera un problema de suministro, pero Europa, y por todas estas disrupciones, invirtió o gastó 800 billones de euros en el año 2022 para poder resistir lo que sucedió desde el punto de vista de amenaza energética. Y todavía el 23 sigue teniendo riesgos. Y una de las razones por las que la Unión Europea, o porque en esta, digamos, guerra no ha habido una intervención mayor, es porque hay una dependencia de los energéticos. Entonces eso volvió a traer a la discusión global el tema de seguridad energética y que esto no se trata solo de sostenibilidad. Y porque es que cuando uno habla de seguridad energética, a veces uno oye, digamos, a las discusiones sobre cambio climático y parece que fuéramos malos las personas que trajéramos la conciencia de seguridad energética. Pero es que la seguridad energética es vida, porque sin seguridad energética no hay hospitales. Sin seguridad energética probablemente pues no podemos comer. Entonces hay que pensar en la energía simplemente como una fuente de vida y la seguridad energética es parte de esa fuente de vida. Y no se trata de O, se trata de I, porque el cambio climático es inminente y hay que enfrentarlo. El segundo tema, y de ese tal vez hablamos menos en Colombia, es todo el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y lo que vamos a ver ahorita en cómo Estados Unidos está enfrentando esto desde el punto de vista de la transición energética no es menor. En todo el riesgo, digamos, que se dio a través de Rusia y Ucrania y cómo se movieron todos los actores políticos, tuvo mucha significancia, y a eso hay que sumarle lo que pasó en la pandemia, en donde el mundo de alguna manera enfrentó y se dio cuenta de lo vulnerables que éramos en las cadenas de suministro al tener una dependencia tan alta en China. Y eso no es menor en los temas de transición energética, porque, por ejemplo, en el tema de producción de paneles solares, pues prácticamente había una concentración absoluta de producción de paneles solares en China. Y al final, pues estaba pasando a que China empieza a tener ese control, mientras tanto China sigue creciendo su demanda de energía, sigue instalando paneles solares de una manera impresionante, al tiempo que hace plantas de carbón. Porque los chinos, como dijo Xi Jinping dijo, no vamos a acabar con lo viejo hasta que no lo podamos reemplazar por algo nuevo que lo sustituya de manera confiable. Miren que Xi Jinping desde China dice, la transición energética es I, no O. No vamos a prohibir el carbón hasta que las energías renovables no sean capaces de darle energía confiable a los chinos. Y todas estas tensiones que estamos viendo alrededor de Taiwán, alrededor de todas las cosas que están pasando entre Estados Unidos y China y el mundo, pues los vamos a ver, ya les voy a contar cómo reaccionaron los americanos frente a la transición energética. Tensiones en el Medio Oriente, yo creo que esto es algo que hemos visto siempre, pero ahora vemos, por ejemplo, declaraciones de la OPEP criticando los datos de la Agencia Internacional de Energía. Son cosas que pasan, que no son menores y que hay que poner atención, porque pues es parte de las tensiones. Y fíjense que se ve que si el mundo no sigue produciendo petróleo y el Medio Oriente son los únicos que siguen produciendo petróleo, lo que va a pasar en la transición energética es que hoy la OPEP produce 1/3 de la oferta de petróleo y va a pasar a producir la mitad del petróleo que el mundo consume, porque el mundo no va a dejar de consumir petróleo de aquí al 2050. Entonces solo nos vamos a hacer más vulnerables. Por último, tal vez resaltaría el tema, y es que Estados Unidos se volvió independiente desde el punto de vista energético porque dependió siempre de Rusia y de Medio Oriente hasta que él pudo desarrollar el fracking, y el fracking lo hizo llevar a tener unos niveles de reserva y a llevar a tener una independencia energética.
El tema es que, como todos saben, el fracking pues es finito y hoy en día las reservas de fracking ya están empezando a caer. Entonces hay una necesidad urgente para Estados Unidos para no depender ni de los chinos en transición energética, ni de los rusos en petróleo y tampoco del Medio Oriente. Y ese es un poco el contexto global. Y yo creo que a veces nos perdemos tanto en unas discusiones y los mercados energéticos están todos interconectados y no somos una isla que nos vamos a poder contener alrededor de todo y haremos un flaco favor a Colombia si no entendemos en este contexto global y sobre todo si no entendemos el rol que Colombia tiene dentro de esta transición energética. Hay muchas tensiones pasando digamos, de manera simultánea alrededor de la transición energética y creo que el mundo cada vez más está entendiendo que tiene que resolverlas todas en simultánea y no escoger porque unas tienen costos sobre los otros. Entonces voy a poner el primero, inflación de los energéticos. Alemania decide cerrar sus plantas de carbón y decide cerrar sus plantas nucleares o varias de las plantas nucleares. Depende del gas ruso, el gas se dispara como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y eso se traduce en una inflación de los energéticos. Entonces todo termina teniendo una consecuencia y hoy en día hay una discusión alrededor de la inflación de los energéticos por los cambios en los costos. No somos ajenos acá, tenemos una discusión alrededor de los precios de los combustibles. Entonces por un lado queremos tener la bandera de los más agresivos en cambio climático, pero mientras tanto subsidiamos el 50% de la gasolina y el diésel y esas dos cosas no, digamos que no se hablan entre sí. Los costos económicos del cambio climático están sobre todo asociados a los costos de adaptación. Realmente lo que vemos en huracanes, en cambios de variabilidad climática, etcétera, pues exigen que esa variabilidad climática lleve a hacer unas inversiones en infraestructura, desigualdades energéticas. Todavía tenemos cerca de un billón de personas que no tienen acceso a fuentes de energía, de electricidad o de gas, pues cualquiera de las dos cosas, y las desigualdades en energías renovables. Como energías renovables depende un poco de los recursos pues disponibles, de los recursos naturales, hay una concentración de mayor capacidad de energías renovables dentro de los países desarrollados. Colombia no es uno de ellos, tenemos una gran fortaleza en renovables y por eso siempre hemos sido en recursos y tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos en eólico, en solar, en geotermia y en hidrógeno. En hidrógeno estamos catalogados como dentro de los 10 países con mayor potencialidad en hidrógeno. ¿Cómo enfrentar en esta era de las policrisis en donde está pasando todo el tiempo y que así lo denominó el Banco Mundial? ¿Cómo enfrentar la transición energética o cuáles son las cuatro cosas claves? Y antes de decirles esas 4 cosas claves, yo les diría, el secreto de que se haga bien es que se piense con I, hay que sumar, no O. Todo lo que sea O es un error, porque hoy no necesitamos sustituir, la demanda sigue creciendo, incluso si la demanda baja, vamos a necesitar todos los energéticos. Entonces voy a ir por alrededor de ellos. Primero, diversificación. Diversificación porque en términos generales uno tiene menos riesgo cuando diversifica. Y Colombia lo que debe hacer es aumentar la cantidad de recursos que tiene en su matriz, y Colombia y el mundo. O sea, estas percepciones, estas 4 claves aplican igualito para Estados Unidos y aplican exactamente igual para Colombia. Lo que nosotros necesitamos es diversificar todo lo que podamos nuestra matriz energética, todo lo que podamos. Necesitamos hidrógeno, necesitamos renovables, necesitamos geotermia, necesitamos todo. Segundo, resiliencia. Resiliencia quiere decir que tenemos seguridad energética y confiabilidad aún ante choques externos. Esos choques pueden ser de la naturaleza, esos choques pueden ser de la geopolítica, esos choques pueden ser empresariales, esos choques pueden ser políticos, y lo que necesitamos asegurar es que la matriz energética sea resiliente y que, porque en la medida en que no sea resiliente, vamos a terminar un riesgo o de confiabilidad, y es estar seguros que haya energía, o unos mayores costos que se le traduzcan
a los usuarios, que también es indeseable. Lo tercero es integración. Hay que integrar todas las fuentes, y en esa integración la importación es importante, porque los mercados energéticos están todos interconectados y cada vez estarán, entre más electrifiquemos, entre se siga desarrollando más el gas natural licuado, etcétera, vamos a tener más capacidad de ser resilientes, integrando también la importación. No debe ser un tabú, debe ser una de las fuentes, pero desde el punto de vista de seguridad energética, que ha evolucionado a soberanía energética, una cosa es diversificar e integrarnos en las cadenas dentro, digamos, en las cadenas regionales. Otra cosa es depender de terceros, lección muy costosa que aprendió Europa en el 2022. Y el cuarto, transparencia. Hay un tema en los mercados energéticos en donde yo creo que Colombia tiene una oportunidad de avanzar más, y es la transparencia en la información, la transparencia en los datos, la transparencia en los costos. Creo que ahí es algo en lo que el mundo va a seguir avanzando y Colombia no debería ser la excepción. 4 cosas además claves que hay que hacer. Lo primero, nueva infraestructura. Y yo acá les diría que es lo que más me preocupa y es lo que es más inconsistente del mundo y de Colombia respecto a la transición energética. Tenemos todo el activismo posible frente al cambio climático, todo el activismo posible, pero es imposible construir una torre de transmisión de energía en Colombia y en Estados Unidos y en Europa. Y es el típico dilema de sí, pero no en mi jardín, ¿cierto? O no en mi finca, porque eso pasa en La Guajira y pasa en Sopó. Y es que nadie quiere que le construyan una torre de transmisión de energía o que le construyan un parque eólico. Hay que hacer un llamado, y si tanto nos surge el tema del cambio climático, el bienestar general tiene que primar sobre el bienestar particular. No hay otra manera de resolverlo. Y eso es muy importante entenderlo en una transición energética justa, y por eso les digo, es la misma preocupación que tiene la Secretaria de Energía de Estados Unidos, y es la imposibilidad de electrificar la economía, entonces de electrificar vía la infraestructura. Entonces, o se hace que las cosas pasen, o todo esto es ilusión. Segundo, nuevas tecnologías y ecosistemas. Esto se va a resolver no porque prohibamos el carbón o porque prohibamos el petróleo, esto se va a resolver porque las nuevas tecnologías llegan a un estado de comercialidad en donde la gente los puede adoptar. Un buen ejemplo son los vehículos eléctricos. Todos quisiéramos tener un vehículo eléctrico. Simplemente el costo de un vehículo eléctrico, por lo menos en la inversión inicial, cuesta aún 2 veces más que lo que cuesta un vehículo normal, y aplica igual para una moto. Entonces, hasta que no avance suficiente el tema de almacenamiento de energía y esté al mismo costo, pues es difícil generar una disrupción. Para eso, los nuevos mercados y sobre todo las nuevas regulaciones son fundamentales. Y aquí hay yo no creo que es un dilema, pero desde el punto de vista de política pública uno tiene 2 maneras de aproximarse. Uno tiene la manera de aproximarse que es con el garrote, y es prohibiendo y poniendo impuesto al carbono y prohibiendo todo, que en última se va a traducir al consumidor porque no hay ninguna otra manera de hacerlo, o poniendo la zanahoria, que es generando incentivos. Colombia ha transitado desde la ley 1715 del 2014 vía los incentivos, vía una matriz energética que admite todos los energéticos todo el tiempo, que empieza a avanzar en el impuesto al carbono, entonces va navegando esas aguas, y la entrada de las energías renovables se hizo sobre todo desde el punto de vista de poner una zanahoria suficientemente interesante para incentivar. Esa zanahoria fue exitosa hasta hasta la subasta. La zanahoria se está pudriendo porque no se está pudiendo hacer los proyectos. Pero ahorita vamos a ver lo que está haciendo Estados Unidos y pues realmente creo que viene el gran cambio en transición energética por primera vez. Y nuevos comportamientos de usuarios, porque vemos que la demanda de energía solo sigue creciendo en vez de pararse o bajar. Acá hay como los escenarios que hemos visto, y son los escenarios de las políticas establecidas, de las actuales, y los escenarios de emisiones cero.
Este es un gráfico que hemos visto varias veces, en donde ustedes pueden ver que la diferencia con el segundo y el tercer gráfico es que baja, la línea, digamos, de arriba es el nivel de demanda total, ¿cierto? Pero aún en el escenario de emisiones cero, en donde hay una disminución en la demanda, es muy importante ver que sigue, o sea, que crecen muchísimo los renovables, que es lo que ven ustedes en todo el área verde, pero que sigue existiendo en la matriz diversificación, en donde sigue habiendo carbón, en donde sigue habiendo petróleo, en donde gas natural juega un papel muy importante. Entonces es muy importante, y este es uno en donde gráficamente uno ve que indiscutiblemente se trata de I y no de O, porque se sigue necesitando todos los energéticos en la matriz global. Ese es absolutamente esencial. ¿Qué puede cambiar acá? Que realmente la disrupción tecnológica de las nuevas tecnologías sea mucho más veloz, y que esa velocidad haga que se disminuya la demanda por carbono, por petróleo. Pero es el avance de las nuevas tecnologías lo que va a hacer que esto sea más acelerado. Pero incluso en el escenario de net zero, pues vamos a tener demanda de carbono y de petróleo. Yo creo que en lo que yo he observado de política energética, el momento más disruptor es lo que pasó el año pasado con el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Y cambia por completo el juego de la dinámica de transición energética. Un poco Estados Unidos dice: nosotros no nos podemos quedar atrás en la transición energética. Se están quedando atrás porque no están siendo los productores ni de las granjas eólicas, pues desde el punto de vista de la producción industrial, ni de los paneles solares. Entonces tienen una dependencia, digamos, de poderlos crear, y adicional a eso no existían los incentivos para desarrollarlos dentro de Estados Unidos, que es parecido a lo que pasó con los microchips, etcétera. Entonces al final lo que dicen es: tenemos que hacer algo dramático, porque si no vamos a depender de China o de Medio Oriente. Y Estados Unidos pasa el Inflation Reduction Act en el año 2022, se llama un Inflation Reduction, un acto, es bipartido, porque se ponen de acuerdo para cómo hacerlo y no lo sacan, somos de los demócratas, somos de los republicanos, sino lo que nos importa es Estados Unidos. Y en ese Inflation Reduction Act bipartido, generan, y las estimaciones que tienen es que van a generar incentivos tributarios por 370 billones de dólares, y que esos 370 billones de dólares van a traer aproximadamente 3 trillones de dólares en inversiones en los próximos años en el desarrollo de todas las nuevas tecnologías. Y esta gráfica, y yo después les dejo la presentación para que se las compartan, es una gráfica de Goldman Sachs que me pareció muy interesante, en donde al final lo que va mostrando es el porcentaje que el subsidio de impuestos paga de cada una de las tecnologías. Entonces, y para mí, y por eso quiero como acá que le pongan mucha atención a esto, porque yo creo que es la manera correcta, es decir, los gobiernos se dedican a incentivar que se desarrollen esas tecnologías, que se acelere la transición energética, y las empresas se dedican a desarrollar esas tecnologías y acelerar que eso ocurra. Y es el asocio entre sector privado y políticas públicas del sector público lo que va a lograr acelerar la transición energética hacia lo que todos queremos, y es seguir teniendo energía, pero descarbonizada. Así se ven hoy en día con el Inflation Reduction Act, cómo va a cambiar los costos de abatimiento de carbono. Entonces se ve que hay un cambio significativo en cómo van a cambiar los costos de abatimiento de carbono, que es al final el objetivo. Todos queremos tener energía, solamente que queremos que la energía no genere gases de efecto invernadero. Y este último es mostrarles a ustedes como las diferencias, porque a veces costaba mucho decir, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no podemos nosotros meter ya hidrógeno? Entonces, cuando ustedes ven ahí los costos en los que está el desarrollo de las tecnologías versus el gas, pues pueden entender por qué
todavía necesitamos que esas tecnologías avancen, maduren y comercialmente se vuelvan competitivas para que se puedan introducir de manera masiva al mercado. Yo creo que en las empresas de oil and gas, estando pues acá en la ACP, existen unos desafíos muy grandes. Lo que estamos viendo desde el punto de vista global es cómo esas empresas o cómo las empresas globales están enfrentando la transición energética desde diferentes frentes, dado que hay un cambio tan significativo en pues todo lo que viene y en el método tradicional de explorar, producir y vender combustibles. Y lo que nosotros vemos es que las empresas están concentrados en estos 5, en lo que llamamos nosotros los 5 Cs, que es todo el tema de competitividad. Al final hay varias cosas y es que aplica igual a las empresas como aplica a los países, y es que entre las empresas tengan mayor resiliencia, mayor diversificación, un portafolio más competitivo, el barril menos costoso de todos o el costo por petajulio más barato, pues va a ser una empresa más competitiva. El segundo, el tema de carbono, vemos cada vez más a las empresas desde el punto de vista global pasando, y eso es lo que cambia el Inflation Reduction Act. Yo creo que el Inflation Reduction Act cambia del dicho al hecho, o sea, deja de ser esto un PowerPoint para volverse incentivos de la vida real, y vemos realmente con este Inflation Reduction Act un cambio muy grande en el movimiento de las empresas hacia el tema de transición energética. Tal vez la mejor manera de decirlo con el Inflation Reduction Act es: con estos incentivos, por primera vez la transición energética es un buen negocio, y eso no deja de ser menor porque hace que realmente se acelere, porque está todo el mundo trabajando para acelerar la transición energética y mantener esas 3 variables. Conectividad, y pues hay que mantenerse, digamos, con todas las tecnologías, tanto las tecnologías duras como la de hidrógeno, como la tecnología de datos, inteligencia artificial, que va a generar unas disrupciones. Los cambios de inteligencia artificial solo se comparan con lo que hemos vivido cuando la llegada del Internet. Cliente, yo creo que cada vez más vamos a pasar de unas empresas que éramos pues las empresas de petróleo y gas, sobre todo las que están en el lado del upstream, no han tenido clientes porque han sido un commodity, y cada vez más hay que volcarse a ese consumidor que quiere una conciencia, que quiere consumir energía descarbonizada, que quiere entender su consumo energético, y la cultura de las empresas va a tener alrededor de toda esta transición energética un gran cambio. Creo que al final lo que vemos en la transición energética global es que es empresas y gobiernos, es carbón, petróleo y renovables, sociedad civil, y todos trabajando juntos por la transición energética, buscando tener las 3 elementos claves del triángulo, que es tener energía confiable, que sea asequible y que sea sostenible. Mil gracias. La exministra María Fernanda Suárez, en este segundo gran foro de la Asociación Colombiana del Petróleo, Hechos de Sostenibilidad.